Durante el siglo XIX y principios del XX, Europa experimentó un periodo de extraordinario desarrollo en campos como la neurología, la medicina y la psicología, lo cual fue fundamental para el nacimiento y la evolución del psicoanálisis. Este movimiento, iniciado por figuras como Jean-Martin Charcot, Joseph Breuer, Sigmund Freud, Wilhelm Wundt, Emil Kraepelin y Hermann von Helmholtz, transformó profundamente la comprensión de la mente humana. Charcot, neurólogo francés, fue pionero en el estudio de la histeria y la epilepsia en la Salpêtrière de París. Su enfoque en la hipnosis y la sugestión como tratamientos para la histeria sirvió como base psicológica para estos trastornos. Sigmund Freud, que estudió de la mano de Charcot, fue profundamente influenciado por sus ideas. Tanto es así que dijo: «En la ciencia, el crédito va a aquel que convence al mundo, no a aquel a quien se le ocurre la idea por primera vez». Esta reflexión de Freud habla de la admiración y el impacto de Charcot que tuvo en su desarrollo teórico, a pesar de que más tarde desarrollaría su propia teoría psicoanalítica del trastorno, discrepando de las visiones de Charcot. Por otro lado, Joseph Breuer, médico austriaco, tuvo un hallazgo significativo en su trabajo con la paciente conocida como ANAO, Berta Pappenheim. Descubrió que al hablar sobre sus experiencias y emociones, ANAO aliviaba sus síntomas. En este caso es famoso por la anécdota en la que la paciente describió el tratamiento como un barrido de chimenea o la cura del habla, lo que marcó un hito en el tratamiento de trastornos psicológicos. Esta experiencia fue esencial para el desarrollo del concepto de catarsis en la psicoterapia. La colaboración de Breuer con Freud en el estudio de la histeria llevó a Freud a explorar más a fondo la importancia de los procesos inconscientes y los traumas reprimidos, sentando así las bases del psicoanálisis. Mientras tanto, Wilhelm Wundt, considerado el fundador de la psicología experimental, estableció el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Aunque su enfoque difería del de Freud, su interés en la conciencia y en los procesos mentales allanó el camino para el estudio científico de la mente, un campo en el que Freud sería una figura clave. Emil Kraepelin, conocido por su trabajo en la clasificación de trastornos mentales, fue uno de los primeros en diferenciar entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Su enfoque más biológico y menos psicológico contemplaba la perspectiva de Freud, contribuyendo al desarrollo de la psiquiatría como disciplina científica. Hermann von Helmholtz, médico y físico, aportó significativamente a la comprensión de los sistemas sensoriales humanos y la percepción. Aunque no estaba directamente relacionado con el psicoanálisis, su enfoque científico riguroso influyó en el ambiente intelectual de la época. Según Gaston Bachelard, en su obra La formación del espíritu científico, de 1938, el psicoanálisis representó un cambio fundamental en la forma en que Europa comprendía la mente humana, alejándose de las antiguas visiones medievales y aristotélicas del universo. Bachelard señala tres principios fundamentales del antiguo modelo: el geocentrismo, o la creencia de que la Tierra era el centro del universo. Esta noción fue desafiada por Galileo y Newton, quienes demostraron que la Tierra gira alrededor del Sol, revolucionando la mecánica universal. El creacionismo, o la idea de que Dios creó la especie humana y la colocó en la Tierra. Darwin, con su teoría de la evolución por selección natural, en El origen de las especies de 1859, desafió esta creencia al proponer que la vida, incluyendo a los seres humanos, evolucionó a lo largo de millones de años. Por último, la ética cristiana o la interpretación de la conducta humana basada en la moral cristiana. Freud, en la interpretación de los sueños en 1900, rompió con esta visión argumentando que la conducta humana está influenciada por pulsiones afectivas y sexuales,
operando en un nivel inconsciente y relacionadas con la lucha por la supervivencia biológica. La contribución de Freud, según Bachelard, fue crucial en este cambio de paradigma, desplazando la explicación del universo y la conducta humana desde una perspectiva divina y moralista hacia una comprensión más profunda de la psique humana basada en la ciencia y en la observación. En contraste con la vibrante evolución científica y académica de Europa, España durante el mismo periodo se enfrentaba a un entorno más conservador y restringido. Mientras en Europa emergían teorías innovadoras en neurología, medicina y psicología que impulsaban el desarrollo del psicoanálisis, España se veía frenada por un contexto político y social menos propicio para el avance científico. Bajo el reinado de Fernando VII y la influencia de la Iglesia Católica, que se aferraba a interpretaciones más tradicionales y conservadoras del conocimiento, España experimentó un retroceso en la libertad académica y científica. Esta postura conservadora, combinada con una censura restrictiva y una industrialización más lenta, dificultaba la adopción y difusión de nuevas teorías, particularmente aquellas relacionadas con la sexualidad y el inconsciente, aspectos claves en el trabajo de Freud y otros pioneros del psicoanálisis. El desastre del 98, marcado por la pérdida de las últimas colonias españolas en América y Asia, fue un punto de inflexión crucial en España. Como decía Ortega y Gasset, España era como un enfermo paradójico que no parecía querer salir de su estado de añoranza y anhelo de su pasado triunfal, lo que impedía cualquier movimiento regenerador y aperturista. Este evento catalizó una profunda introspección nacional y el surgimiento del regeneracionismo, un movimiento intelectual y científico orientado a la modernización y la revitalización del país. Figuras como Joaquín Costa abogaron por reformas estructurales y un cambio radical en la administración y política para combatir el caciquismo y promover el desarrollo económico y educativo. Santiago Ramón y Cajal representó el avance científico en España, inspirando a una generación de científicos españoles con su trabajo en neurobiología. La interpretación de la histeria y la teoría psicoanalítica de la sexualidad de Freud causaron controversia en España. La noción de que los trastornos neuróticos tenían raíces en conflictos sexuales reprimidos chocaba con las normas sociales y religiosas del país. Dentro del cuadro de las neurosis o enfermedades del nerviosismo, la histeria fue la que más popularidad adquirió, en parte porque se manifestaba a través de síntomas físicos que no se correspondían con lesiones anatómicas o neurológicas, lo que parecía forzar una explicación psicológica. La histeria condensaba las tensiones culturales de la era finisecular, destacando la manifestación de la sexualidad que agitaba todos los roles de una sociedad patriarcal y conservadora, fuertemente arraigada en la institución político-social del matrimonio y la familia. Es importante destacar el papel político que ejerció Jean-Martin Charcot en el establecimiento de una nueva mirada en la que primó la etiología psicológica frente a la orgánica. La inmoralidad atribuida a las histéricas no se debía, según Fernández Sanz, a la expresión de una insatisfacción sexual, como afirmaría la teoría freudiana, sino que para el psiquiatra español existía una naturaleza degenerada. Esta inmoralidad atribuida a la histeria es la misma que se le atribuía a la teoría psicoanalítica y está relacionada con un elemento crucial, la afirmación de la sexualidad femenina. En el diario Sol se publicaba en 1919 un artículo de Rodríguez Lafora titulado Concepciones del histerismo, sobre el que escribirá: la crítica moderna ha aceptado muchos de los puntos de vista de Freud. La importancia del subconsciente, la intervención de los recuerdos infantiles en la vida psíquica, la realidad de los complejos reprimidos y su exteriorización simbólica en los sueños, actos impulsivos, chistes y distracciones y en los síntomas psiconeuróticos, pero no admite la afirmación de que lo sexual invada como único factor causal
todos estos mecanismos psicológicos, es decir, se opone a la teoría psicoanalítica de Freud y su escuela. Esta situación generó un terreno abonado para que una segunda generación de psiquiatras, entre los que destacan Mira, Lafora, Prado-Such, Sarró o Sanchis-Banús, pudieran leer a Freud desde otra perspectiva y reformular sus ideas en respuesta a nuevas preocupaciones médico-sociales. El psicoanálisis en España durante las primeras 2 décadas del siglo XX enfrentó un lento desarrollo y una aplicación clínica limitada, a pesar de que las ideas de Freud ya eran conocidas en círculos académicos. Este panorama contrastaba con el movimiento regeneracionista, que abogaba por una renovación cultural y científica en España. Aunque los regeneracionistas buscaban modernizar el país y podrían haber visto en el psicoanálisis una herramienta útil, la psiquiatría tradicional arraigada a métodos conservadores predominaba. La mayoría de los médicos y científicos españoles eran escépticos o rechazaban abiertamente la teoría freudiana, prefiriendo enfoques psiquiátricos más establecidos. El desarrollo del psicoanálisis estuvo fuertemente condicionado por el turbulento contexto político y social de la época. La restauración borbónica en España, que tuvo lugar entre 1874 y 1931, un periodo caracterizado por la alternancia política entre los partidos conservador y liberal, se mantuvo una estabilidad superficial. Sin embargo, las ideas revolucionarias como el psicoanálisis tenían dificultades para avanzar en un ambiente dominado por la Iglesia católica y estructuras sociales conservadoras. Este periodo, iniciado con la subida al trono de Alfonso XII y continuado por Alfonso XIII, fue una respuesta a las inestabilidades anteriores, pero no abordó las demandas de modernización y reforma social. La situación del psicoanálisis se complicó aún más con la dictadura de Primo de Rivera, que abarca el periodo 1923 a 1930. Con ella se implementa una censura estricta y un control estatal que sofocaron la libertad de pensamiento, restringiendo severamente el desarrollo de corrientes intelectuales como el psicoanálisis. A pesar de que la proclamación de la Segunda República en 1931 ofreció un breve respiro y un ambiente más abierto para el debate cultural e intelectual, la polarización política y social del país seguía siendo un obstáculo considerable. Esta discontinuidad se acentuó notablemente con la Guerra Civil, un evento que no solo afectó al psicoanálisis, sino a muchas otras áreas del conocimiento y la cultura. El conflicto bélico y el clima de represión que le siguió tuvieron un impacto profundo en el ámbito académico y científico, interrumpiendo la evolución normal de muchas disciplinas. La estabilización y recuperación del psicoanálisis en España solo comenzaría a darse en la posguerra. Este proceso de recuperación implicó una lenta reintegración y adaptación de la práctica y teoría psicoanalítica dentro del contexto social y cultural español, que había sido profundamente alterado por los acontecimientos históricos del país. La posguerra marcó, por tanto, un punto de inflexión hacia un periodo más estable y continuo en el desarrollo del psicoanálisis en España. La diferencia profesional entre los psiquiatras españoles y la Asociación Psicoanalítica Internacional durante las primeras décadas del siglo XX era bastante marcada debido a diferencias entre enfoques objetivos y contextos culturales y científicos. La IPA, fundada en 1910 y presidida por Sigmund Freud, estaba dedicada a la promoción y el desarrollo del psicoanálisis de acuerdo con las teorías y prácticas establecidas por Freud. Se enfocaba en la exploración del inconsciente, la interpretación de los sueños y la importancia de la sexualidad en la formación de la personalidad y las psicopatologías. En cambio, muchos psiquiatras españoles mantenían un enfoque más conservador y tradicional, a menudo centrado en teorías degeneracionistas y biologicistas, y eran más escépticos respecto a la teoría sexual freudiana y al uso de la psicoterapia. La formación en psicoanálisis según la IPA
requería un entrenamiento específico y riguroso, incluyendo el propio análisis del terapeuta. En España la formación psiquiátrica era más convencional y se enfocaba en aspectos más biológicos y neurofisiológicos de la psiquiatría. Aunque algunos psiquiatras españoles como Ángel Garma y Ramón Sarró recibieron formación psicoanalítica en el extranjero, esto no era la norma. El contexto cultural y social en España durante este periodo era más conservador y menos abierto a las ideas freudianas según la sexualidad y el inconsciente. La sociedad española, profundamente católica y tradicional, tendía a ver con recelo la teoría sexual de Freud. Esto influyó en la aceptación y en la práctica del psicoanálisis entre los profesionales de la salud mental. La IPA funcionaba como una entidad organizada a nivel internacional, con sociedades nacionales, revistas especializadas y congresos regulares. En España, el psicoanálisis carecía de una estructura institucional formal y su práctica era más individual y menos reconocida profesionalmente. En 1932 se dio inicio a la reforma sexual basada en fundamentos científicos. El psicoanálisis desempeñó un papel significativo en la reforma sexual de 1932 en España al introducir conceptos claves en la comprensión de la sexualidad humana. Durante esta época, figuras como César Cuarros y Ángel Garma enfatizaron la importancia de reconocer la sexualidad infantil y abogaron por medidas higiénicas y pedagógicas para comprender y abordar las tendencias sexuales de los niños de manera saludable. El enfoque psicoanalítico destacó la importancia de iniciar la educación sexual desde una edad temprana, desvinculándola de la represión sexual que había prevalecido en la sociedad. Ángel Garma, por ejemplo, enfatizó la importancia de la veracidad y la tolerancia al tratar la sexualidad infantil desde una perspectiva médico-pedagógica. Su objetivo era evitar la represión y el sentimiento de culpa en los niños y adolescentes, lo que, según argumentaba, podría conducir a problemas psicológicos como la neurosis en la edad adulta. Esto evitaba que la energía sexual quedara atrapada en etapas evolutivas anteriores, oral, anal sádica o genital, y se convirtiera en causa de perversiones en la vida adulta. Esto influyó en la percepción social y en la justificación para la aprobación de la ley de divorcio en 1932 en España. En contraposición al tono moralista y burlesco de ciertas perspectivas, la contribución más destacada provino de Ángel Garma. Él consideraba esencial exponer cómo es la sexualidad infantil y cómo deben manejarse sus tendencias sexuales en los niños. Garma sostenía que la educación sexual debe comenzar desde el momento en que el niño busca explicaciones, ya que esperar hasta la pubertad o más tarde carece de valor si la educación previa ha estado vinculada a la represión sexual. Desde una perspectiva médico-pedagógica, Garma enfatizaba la importancia de la veracidad y la tolerancia por parte de los adultos responsables. Su objetivo no era impulsar una moral de la conducta ni una reforma sexual, sino ayudar a que los niños y jóvenes sublimaran su libido evitando la represión y el sentimiento de culpa, lo que podría llevar a problemas de salud mental. Esto evitaba que la energía sexual quedara atrapada en etapas evolutivas anteriores y se convirtiera en causa de perversiones en la vida adulta. Desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX, la sociedad moderna europea, especialmente en España, experimentó un cambio significativo en su enfoque hacia la criminalidad y su tratamiento. Este cambio estuvo marcado por la integración del psicoanálisis en el ámbito judicial, un movimiento que desafió las concepciones tradicionales del delito y del delincuente. Además, en este contexto, se desarrolló el concepto de degeneracionismo, que sostenía que la sociedad estaba experimentando una degeneración gradual en términos de salud física y moral. Varios autores y profesionales, como el magistrado Quintiliano Saldaña, propusieron una perspectiva revolucionaria del delito
enfocándose en la psicología de los criminales, particularmente aquellos impulsados por pulsiones sexuales descontroladas. Esta perspectiva no solo sexualizó la conducta criminal, sino que también impulsó a los psiquiatras a investigar los vínculos entre la sexualidad perversa y los delitos cometidos. El psicoanálisis introducido por figuras como Sigmund Freud se utilizó como una herramienta para desentrañar el origen sexual del delito. Se creía que el delito estaba arraigado en la psicobiografía del delincuente, como un énfasis particular en las motivaciones inconscientes que desencadenaban la conducta delictiva. Esta aproximación se contrapuso a las teorías hereditarias de la criminalidad propuestas por criminólogos como César el Hombroso, quien sostenía que algunos individuos eran natos criminales. Los debates sobre la responsabilidad de los criminales con patologías mentales se intensificaron. El psicoanálisis permitió considerar el contenido inconsciente como una causa fundamental del crimen, borrando las líneas entre la locura y la delincuencia. La integración del psicoanálisis en el ámbito judicial español representó un cambio de paradigma en la manera de entender y tratar el crimen. Este enfoque no solo transformó la legislación y las prácticas judiciales, sino que también tuvo un impacto en la percepción social del crimen y la criminalidad. La era del psicoanálisis en el ámbito judicial español fue, por lo tanto, un periodo de profunda reflexión y cambio en la comprensión del comportamiento humano y su regulación por la ley. El psicoanálisis, emergiendo de las profundidades de la consulta clínica y los debates académicos, irrumpió en la cultura popular de España a principios del siglo XX, revolucionando no solo las artes, sino también la percepción del público sobre la mente humana. Su influencia, extendiéndose más allá de las esferas de la salud mental y la jurisprudencia, se enraizó en la literatura, el cine, el teatro y la pintura, así como en el diálogo cotidiano y la comprensión del yo. Ramón J. Sender y Federico García Lorca, dos figuras emblemáticas de la literatura española del siglo XX, compartieron un contexto histórico-social marcado por la Guerra Civil Española y los profundos cambios sociopolíticos que la acompañaron. Esta época de turbulencias influyó significativamente en sus obras, aunque de maneras distintas. Sender, en obras como Requiem por un campesino español y 7 Domingos Rojos, integró el psicoanálisis para explorar las psicologías complejas de sus personajes, reflejando cómo los conflictos sociales y políticos afectan la mente individual. Sus narrativas abordan temas como la identidad, la memoria y el trauma, mostrando un profundo interés en los misterios de la mente humana en relación con su entorno. García Lorca, por otro lado, aunque no se centró explícitamente en el psicoanálisis en su obra, también exploró la psique humana y los conflictos internos. Su poesía y teatro reflejan una profunda sensibilidad hacia los aspectos emocionales y subconscientes del ser humano, a menudo enmarcados en el contexto cultural y social de España. Ambos autores, a través de sus perspectivas únicas, capturaron la esencia de su época, utilizando sus talentos literarios para reflejar y cuestionar la condición humana en un periodo de intensa transformación. Mientras Sender se inclinó más hacia la aplicación directa de conceptos psicoanalíticos en su análisis de la psique, García Lorca enfocó su exploración en la expresión emotiva y simbólica de los dilemas humanos. Juntos, ofrecieron una visión rica y diversa de la literatura española en un momento crítico de su historia. La influencia del psicoanálisis en el cine de Luis Buñuel es particularmente notable en su fase temprana, antes del final de la Guerra Civil Española en 1939. En este periodo, Buñuel, como figura central del surrealismo, se vio profundamente influenciado por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, lo que se refleja en sus primeras obras maestras. En 1929, Buñuel colaboró con Salvador Dalí para crear Un perro andaluz, un cortometraje que rompe con las convenciones narrativas y visuales tradicionales
para explorar los rincones más profundos y oscuros de la mente humana. Esta película es una manifestación directa de los principios del surrealismo, que buscaba liberar la mente de las restricciones racionales y explorar el inconsciente. La influencia de Freud es evidente en la manera en que Buñuel y Dalí utilizan los sueños y las imágenes oníricas, creando una narrativa que desafía la lógica y explora temas como el deseo reprimido, la sexualidad y la violencia. En el ámbito del teatro español, dos figuras destacan por la forma en que integraron conceptos psicoanalíticos en sus obras: Federico García Lorca y Ramón del Valle-Inclán. Ambos autores, a través de su teatro, reflejaron y exploraron las complejidades de la psique humana, abordando temas como el deseo, la represión y el conflicto interno. Federico García Lorca, conocido por su habilidad para combinar poesía y drama, exploró en sus obras las tensiones y frustraciones individuales causadas por las restricciones sociales y culturales. En su obra Yerma de 1934 aborda la historia de una mujer atrapada en una sociedad opresiva donde su deseo de maternidad y su sexualidad reprimida se convierten en un tormento psicológico. Esta obra es una representación vivida de los conflictos internos y las presiones sociales, temas centrales en el psicoanálisis. Por otra parte, Ramón del Valle-Inclán, con su innovadora técnica del esperpento en sus obras como Luces de Bohemia, presentó una visión deformada y grotesca de la realidad. Sus personajes exagerados y situaciones absurdas reflejan la neurosis y las contradicciones de la sociedad, en línea con la idea freudiana de que la realidad es a menudo una construcción subjetiva y distorsionada de nuestros deseos y miedos internos. Ambos autores, en su enfoque único y sus estilos distintivos, mostraron cómo el teatro puede ser un medio poderoso para explorar y representar las profundidades del inconsciente humano, resonando profundamente con los principios del psicoanálisis. Hasta 1939, la influencia del psicoanálisis en la pintura española se manifestó de forma notable especialmente en el trabajo de Salvador Dalí, cuya obra se convirtió en un emblema del surrealismo y de la exploración psicoanalítica en el arte. Salvador Dalí es indiscutiblemente el pintor más estrechamente asociado con el psicoanálisis en su obra. Influenciado por las teorías de Sigmund Freud, Dalí exploró en sus pinturas el mundo de los sueños, las obsesiones y el inconsciente. Su estilo se caracterizó por imágenes oníricas, símbolos extraños y paisajes distorsionados, todos ellos elementos que invitaban al espectador a adentrarse en el laberinto de la mente humana. Obras como La persistencia de la memoria, con sus relojes blandos y paisajes desolados, reflejan esta fascinación por el mundo de los sueños y la distorsión de la realidad, conceptos claves en el psicoanálisis. Dalí no solo aplicó las ideas del psicoanálisis en su arte, sino que también las vivió intensamente en su vida personal, convirtiéndose en un símbolo cultural y social de España. Su personalidad extravagante, su comportamiento teatral y su apariencia única lo convirtieron en una figura icónica mucho más allá del ámbito del arte. Dalí encarnaba el espíritu de rebelión contra las normas convencionales y la exploración audaz del yo interno. La influencia de la escuela psicoanalítica de Viena en España hasta la llegada de la Guerra Civil tomó un rumbo distintivo en comparación con otros países europeos. Aunque en naciones como Austria, Alemania, Francia e Inglaterra el psicoanálisis se integró profundamente en la práctica clínica y en la teoría psicológica, en España su impacto se canalizó principalmente a través de otros ámbitos. En el campo de la psiquiatría, el psicoanálisis tuvo una relevancia moderada, incidiendo en la comprensión y tratamiento de ciertos trastornos mentales, pero sin alcanzar el nivel de integración visto en otros países europeos. En el sistema judicial, el psicoanálisis empezó a aplicarse en áreas como la psiquiatría forense y la interpretación de la conducta criminal, aunque de manera limitada. La singular evolución del psicoanálisis en España hasta 1939
nos lleva a un fascinante cruce de caminos de preguntas e indagaciones. Al adentrarnos en la España posbélica nos preguntamos, ¿cómo se transformó el psicoanálisis en este nuevo contexto, en contraste con su desarrollo en otros rincones de Europa? ¿Qué factores específicos moldearon su singular trayectoria en el país? Esta curiosidad nos guiará en un viaje a través del tiempo, desde la posguerra hasta nuestros días, donde descubriremos cómo el psicoanálisis en España se adaptó, cambió y creció, reflejando y respondiendo a las complejidades del contexto social, político y cultural español. En esta segunda parte exploraremos cómo las cenizas de la guerra dieron paso a nuevas formas de pensamiento y aplicación del psicoanálisis, dibujando un panorama rico y diverso de esta disciplina en la España contemporánea.